Buenas, por aquí Carlos Guaira. Le vamos a realizar esta bombona de gas licuado de petróleo, en este caso, em, un estudio estático de presión, ¿ok? De presiones internas. Como siempre, lo primero que se procede a realizar es activar el complemento de la simulación. Esperamos a que cargue. Ok, se abre un nuevo estudio. El estudio se llamará presiones internas. Y en este caso será un estudio o análisis estático. Aceptamos. Lo primero que se realiza es establecer una geometría fija, ¿ok? Es decir, vamos a anclar la base de la bombona, que es lo que realmente va a estar en contacto con el suelo. Abrimos la vista de sección, aceptamos. Y en el caso de las cargas externas, vamos a escoger la carga de presión, ¿ok? ¿Qué sucede? Cuando nos referimos a cargas externas, hablamos del hecho de que no es algo que depende intrínsecamente del material, sino de un agente externo que afecta a la pieza. En este caso, lógicamente, la presión la va a sentir por dentro de la bombona, pero no deja de ser una carga externa, ya que viene de la presión que ejerce el gas sobre la bombona. ¿Ok? Entonces, bueno, se selecciona las caras que van a sufrir la presión y se le da un valor en kilogramos, centímetro, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. A darle un valor de 80 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y aceptar. Se genera la malla. Ok, generamos una malla lo suficientemente fina para que haya mayor detalle. Se está generando el mallado. Esto puede demorar un poquito. Ok, listo. Y procedemos a ejecutar nuestro estudio. Damos clic en ejecutar y comenzará la computarización de las diferentes variables que forman parte de esto. Una vez que esté listo, podemos ver que en este caso, ok, veámoslo de una mejor manera, en la configuración de la gráfica. Ok, lo vamos a ver como flotante. Vemos que el límite elástico del material es 230 millones. Bueno, sí, exacto, 230 millones, como aparece aquí en esta escala, la que nos señala en la flecha. Y si nos damos cuenta, hay partes del material que se deformaron por la presión. Realmente esta bombona no aguantó dicha presión interna. Por lo menos la zona que tiene coloración hasta la verde, ¿ok? Soporta esta tensión sin deformarse plásticamente. Pero nos damos cuenta que en el tope de la bombona la presión es tan grande, tan pero tan grande, o sea, la presión no. Bueno, sí, el esfuerzo, realmente el esfuerzo, porque como el área que soporta la fuerza que ejerce el gas sobre la bombona es menor, en el centro de la misma ocurre una deformación plástica. ¿Ok? De hecho, sí lo vemos en la simulación. Vamos a darle play, vamos a darle un poco menos de velocidad. Vemos cómo se va deformando. ¿Ok? En cuanto a los desplazamientos, bueno, el caso es el mismo. Vemos que el mayor desplazamiento ocurre en la zona superior, ya que como el área es menor, los esfuerzos se concentran más y lógicamente la deformación en esos puntos va a ser superior. ¿Ok? Seguido de esto, bueno, vamos a ponerle pausa un poco, un momento el video mientras inicializamos otro estudio donde vamos a realizar ahora un estudio
de gravedad y un estudio térmico. Ok, creamos un nuevo análisis térmico en este caso. Se le va a agregar un análisis de temperatura. ¿A cuáles? A las caras que están expuestas. Ok, es decir, las caras externas que van a estar expuestas a temperaturas del exterior. Ahora una temperatura de 100 grados. Ok, 100 grados Celsius. Aceptamos, creamos nuestra malla y ya veremos por qué es importante conocer la distribución de temperaturas dentro de una bombona. Vamos a esperar a que haga los cálculos. Ok, perfecto, y ejecutamos el estudio. Ok, nuevamente vemos en las opciones del gráfico la configuración del tipo flotante. Estamos en grado Kelvin. Vamos a cambiar, a buscar cambiar la escala a Celsius. Aceptamos. Ok, fíjense, vamos a buscar hacer un corte, una sección aquí. No nos los está permitiendo el SolidWorks. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué es importante o es interesante conocer la distribución de temperatura? Porque si hay un punto de concentración térmica o, por ejemplo, el espesor de pared es muy delgado y esa temperatura se transfiere directamente al núcleo o al interior, mejor dicho, de la bombona. En el caso del gas licuado de petróleo, tiene un punto de inflamación de 188 grados. Aquí le colocamos 100, pero dependiendo de la hermeticidad térmica, o vamos a llamarlo así, la conductividad térmica del material con el que se fabrique la bombona, además de el espesor de la pared, esa temperatura puede o no llegar directamente al interior de la misma, ¿ok? Y producir una autoignición o una inflamación. Entonces, por eso es que es importante analizar esta parte también. Vemos que la temperatura se mantiene realmente homogénea o uniforme, ¿ok? Por todo el exterior de la bombona. Realmente no hay un punto donde uno diga, bueno, que puede llegar a tener más de 100 grados Celsius. Pero bueno, interesante sería verlo desde arriba. Vamos a ver si volvemos a ejecutar la simulación. Mm, hay algo que nos está dando error. Vamos a tratar de crearlo de nuevo. Eliminamos la carga térmica. Voy a colocar un mallado más fino, menos fino, mejor dicho. Voy a esperar a que cargue. Ok, continuamos, que habíamos tenido un problema con la grabación. Ajá. Bueno, no, realmente el SolidWorks me está dando un error a la hora de hacer la transferencia de la temperatura hacia el interior del material, ¿ok? O de la bombona. Así que directamente vamos a proceder a realizar un tercer estudio, que este va a ser de gravedad, ¿ok? Este va a ser un estudio de análisis estático nuevamente. Un momento. Nuevamente las mismas sujeciones, geometría fija acá.
Y en las cargas externas, bueno, vamos a quitar la vista de sección, vamos a ubicarle la gravedad, pero la gravedad realmente no va hacia esa dirección. A ver, eliminar esta gravedad y dejamos esta. Exactamente. Pasa es que, claro, de la manera en que se dibujó, él estaba tomando como planta, eh, bueno, la que está tangente, el plano que está tangente a la circunferencia, pero realmente sí es que se debería de ver. Creamos la malla, creamos la malla, se terminaron de hacer los cálculos, ejecutamos este estudio y vemos que realmente la gravedad afecta a esta bombona, quizás por el espesor de pared. Ok. Vamos a colocarlo en flotante nuevamente. Ok, fíjense, nos damos cuenta que no llega al límite elástico, pero bueno, SolidWorks nos lo está presentando como una deformación. De hecho, si le damos a la animación, vemos que de cierta manera él deforma, ¿ok? En donde está esa especie de nervio o redondeo, ¿ok? Entre cara y cara. Y si vemos los desplazamientos, vamos a ver que, bueno, se mueve realmente mínimo, ¿ok? No llega a 1 milímetro, no llega a medio milímetro lo que se mueve, sino a milésimas de milímetro. Y claro, SolidWorks lo representa de una manera un poco más exagerada para que uno vea dónde es que ocurren realmente los desplazamientos, pero la realidad es que en un caso real no ocurriría esto. Realmente no se obtendría un desplazamiento como este. Ahora, o sea, no se reflejaría de esta manera. Ahora, si en cuanto a las cargas externas, además agregamos ahora una fuerza, ¿ok? A las paredes externas, solo la bombona, no le vamos a colocar a las agarraderas ni nada de eso. Le damos un valor de 100 newton, que eso sería 10 kilos. Vamos a colocarle 1000 newton, que son 100 kilogramos, ¿ok? Y aceptamos. Ejecutamos otra vez el estudio. Vamos a ver cómo se comporta con una fuerza externa aparte de la gravedad. Ok, nos damos cuenta que ahora sí las tensiones son un poco mayores. Veamos, bueno, todavía incluso no llega al límite elástico. Y de hecho la gravedad está compensando esa deformación que habíamos obtenido en esta especie de nervio, ¿ok? Perdón, la fuerza externa está compensando la deformación que obteníamos por la gravedad
de manera que ahora ya no se refleja. Ahora hay una deformación, pero en otras zonas. De hecho, si vemos la animación, vemos cómo se va deformando, ¿ok? En las distintas zonas. Vemos que en la parte inferior ya no se deforma tanto como antes. ¿Por qué? Porque los 100 kilos lo están contrarrestando. Y en la parte superior, la deformación que hay, bueno, primero es una deformación elástica y segundo, si revisamos, sigue sin llegar a 1 milímetro. ¿Ok? La deformación más grande que se tiene es de 9 por 10 a la menos 3 milímetros. O sea, ni siquiera es medio milímetro. Así que sigue siendo imperceptible. Por lo tanto, bueno, podemos observar que la bombona se adecuó al proceso de cargas externas y pasó por distintas simulaciones por las cuales pudimos realizar los análisis tanto de temperatura, presiones internas y cargas externas. Ok, existe una manera también de ver el diseño de un recipiente a presión, que eso es una vez que nosotros ejecutamos un estudio, perdón, creamos un nuevo estudio, nos vamos al final, en simulación especializada, seleccionamos el diseño de recipiente a presión, configuramos, ok, dicho diseño, seleccionamos combinación lineal y escogemos los dos análisis estáticos, porque son de la misma naturaleza, ok. Una vez seleccionados los mismos, se ejecuta el estudio y se obtienen resultados, ok, que son combinación lineal de ambos. Fíjense que los esfuerzos en la bombona, algunos se amortiguan con los esfuerzos externos, otros simplemente, por lo menos como la parte superior, siguen manteniendo cierta falla en cuanto a los esfuerzos internos, ¿ok? Vean ahí. De hecho, vamos nuevamente a colocarlo de manera flotante, ¿ok? Donde vemos que la presión que le habíamos seleccionado a la bombona excedía el límite elástico de la misma, ¿ok? Produciendo una falla en el material, un desplazamiento plástico, una deformación, perdón. Bueno, ya esto sería un caso más real en el que combinamos todos los factores a los que se sometió la bombona. Ahora sí, muchas gracias.